buenas tardes a todas y a todos. Un jueves más, bienvenidos a Debates TSS. Hoy es 8 de julio y, bueno, como hicimos en el programa de la semana anterior, vamos a continuar con un resumen de los debates, en este caso de los del 2021. Terminamos el programa de la semana pasada con el último debate emitido en el 2020. Ahí tuvimos un par de meses de parón y retomamos la actividad en abril de este 2021. Los dos primeros debates que hicimos fueron los de la titulación de grado de los técnicos superiores sanitarios, la equiparación europea, que como sabéis hicimos ya un resumen de estos debates, que si queréis tanto los debates íntegros como el resumen lo podéis encontrar en el canal de YouTube de SETS. El resto de programas, debates que hicimos esta temporada, pues como os decía, en abril, el primero después de los de la titulación de grado fue el de los técnicos superiores sanitarios en Castilla y León, Trabajo por el Cambio, donde contamos con la participación de compañeras y compañeros delegados en los diferentes hospitales de Castilla y León que compartieron con nosotros su experiencia en sus hospitales y en cómo cambian las cosas cuando los técnicos se organizan y bueno, intentan mejorar la situación que tienen. En mayo de este año hicimos un debate sobre un tema muy recurrente para los técnicos superiores sanitarios, por desgracia, que es la usurpación de funciones. A mitad del mes de mayo, el segundo debate del mes de mayo, fue un debate en el que contamos con varias compañeras de diferentes comunidades autónomas que nos explicaron el trabajo de los técnicos superiores sanitarios y el día a día en nuestros puestos, hospitales, y bueno, algo que todos conocemos bien. A finales del mes de mayo, finales del mes de mayo, tuvimos el debate con los estudiantes técnicos superiores sanitarios, lo titulamos El futuro de la profesión. Contamos con estudiantes de diferentes especialidades dentro de nuestra profesión y bueno, fue un debate que nos permitió pues conocer el punto de vista de los estudiantes e incluso me atrevería a decir que ellos conocieran un poquito más la profesión. Os dejamos con el resumen. Bueno, como os he dicho al principio, todos los debates están colgados en el canal de YouTube de SETS y cualquier duda, pregunta, comentario lo vais dejando en las redes sociales y lo contestamos cuando nos sea posible. Os dejamos con los debates y bueno, esperamos que os guste el resumen. Ha sido muy gratificante empezar en una lista de una candidatura en la que no pensábamos que íbamos a conseguir lo que hemos conseguido. Nos hemos quedado a la representación por un voto. Ha sido una pena, sí, pero bueno, siempre dijimos desde ese día de las elecciones que habíamos venido aquí para trabajar y que íbamos a seguir para conseguir hacer algo, que si no lo podíamos hacer desde arriba, lo haríamos desde abajo, pero que se iba notando, se iba a notar. Y realmente yo creo que se ha notado. Tanto mis compañeros que están ahí atrás apoyándome, aunque a lo mejor yo sea la persona más visible, hemos conseguido que se quiten todas las enfermeras de laboratorios y auxiliares. Entonces, yo creo que es un paso. Tenemos prometida una figura de coordinador técnico. Eso nos falta en toda Castilla y León, en muchos servicios. Entonces, esperamos que empecemos por la primera y sigamos. Tenemos pendiente meter mano en imagen para el diagnóstico. Todas las auxiliares y todas las enfermeras que se están jubilando y parece que no hay cabida para técnicos. Entonces, eso tenemos que mirarlo. Sí que lanzo. No podemos estar divididos de esta manera, porque así no vamos a avanzar nunca. Así lo que vamos a hacer es cada vez ser menos, porque ya lo estamos siendo, cada vez menos. Y con la llegada de este sindicato, creo que es la única forma de que las cosas se vayan poniendo en su sitio. Primero,
recuperar nuestras funciones, que son nuestras. Que lo que se está haciendo es un delito y nadie lo ve. Y eso es lo que estamos pidiendo. Que se cumpla la ley y que nos dejen hacer nuestro trabajo. Porque nosotros no le quitamos el trabajo a nadie. Cada uno hace el suyo, menos nosotros, el nuestro. Muchos están en casa, con su paro o esperando a que le llame para trabajar, porque nuestros puestos los están utilizando otros profesionales. Con el sindicato esto ha cambiado. Hemos pedido que esa ley se cumpla y que se empiecen a poner a cada uno en su sitio. Porque si queremos un puesto, eso no es viable, porque el sindicato quiere que todos los técnicos sean iguales y que todos estemos formados y trabajar en todo, no solamente en un aparato, que es lo que han conseguido hacer durante estas décadas. Ir agrupándonos en puestos y dejándonos en una máquina mañana, tarde y noche. Eso no puede funcionar. Si no estamos unidos, no vamos a conseguir nunca que se nos oiga. Yo creo que jamás nuestro trabajo de técnicos de laboratorio en el diagnóstico y tratamiento de los otros compañeros, jamás la realización de estas técnicas diagnósticas bajo la dirección facultativa ha llenado tantas horas de televisión. Ha sido tan relevante, había condicionado tanto la economía y la vida de un país. El resultado de las PCRs que nosotros hacíamos por la tarde se ofrecían como datos de incidencia al día siguiente por la mañana en las televisiones. Restringían la movilidad entre provincias. Bueno, y todas esas situaciones que ha traído aparejadas la pandemia. Yo creo, lamentablemente, que no hemos sabido aprovechar esta situación para ocupar el espacio que nos corresponde por derecho. Esta pasividad de muchos y la complicidad de otros tantos, pues ha permitido creer a la opinión pública que eran las enfermeras las que hacían las PCRs, que un técnico no estaba habilitado para la toma de muestras, porque solamente pueden tomar muestras en la vida de SACIL y del resto del país, pues una enfermera. Que los test de antígenos eran cosas de las farmacias o de las enfermeras. Y bueno, es el largo etcétera de agravios que hemos sufrido durante toda la pandemia el colectivo. Es un momento para reaccionar porque tenemos el contexto perfecto para dar visibilidad a nuestro trabajo, a la visibilidad que necesitamos para conseguir nuestros objetivos. De aumentar el compromiso e implicación con los objetivos de nuestras respectivas ramas, de laboratorio, de anatomía, de salud ambiental, de imagen, de medicina nuclear, de higienistas, nutricionistas y las otras especialidades de técnicos superiores, que hay muchas que todavía no tienen presencia en nuestro sistema de salud y yo creo que no deja de ser una vergüenza porque el técnico de salud ambiental de Castilla y León tiene el mismo derecho a trabajar dentro del sistema de salud dentro de su sistema de salud y no tiene por qué irse a Andalucía porque ni siquiera aquí en Castilla y León está reconocida esa figura. Y bueno, los problemas son los mismos que estáis diciendo vosotras, que nosotros hemos empezado hace muy poquito, hace un año conocimos a Sietes porque vinieron a vernos poco antes de las elecciones sindicales y la verdad es que había gente que queríamos movernos y estábamos deseando de esto, de un sindicato de técnicos. Porque, como ha dicho María Jesús hace un poco, pues el hablar por los pasillos, el comentar las cosas en el laboratorio, al final no vale para nada. Hay que salir al ruedo y dar la cara y hacer las cosas. Pues vinieron a vernos y, bueno, intentamos sacar una candidatura que ya teníamos gente de rayos, gente de laboratorio. Al final, pues CESIF y comisiones por medio de amenazas con unos cursos y con lo de siempre, pues convencieron a la gente para que no fueran ella y al final nos quedamos sin candidatura y la verdad es que nos venimos un poco abajo, ¿no? Tanto Begoña como yo, que en aquel entonces éramos los que estábamos
más por la labor y convenciendo a la gente y de otros servicios, tanto en rayos. Y luego este año, pues ha pasado el año de la pandemia sin pena ni gloria un poco, y este año ya pues volvimos. Begoña sobre todo estaba empeñada en que había que seguir, entró Julia también con fuerza y bueno, hemos estado intentando convencer a la gente porque sí que he notado como decíais y como decía sobre todo María Jesús, creo que hay mucha pasividad por parte del colectivo, que somos invisibles, pero realmente es que creo que nos lo merecemos porque no hemos hecho mucho para que seamos más visibles, pero ya no solo en la sanidad, sino en la sociedad, porque es que tú hablas con la gente y le dices a lo que te dedicas y ni siquiera sabe lo que eres y lo que haces y cuáles son tus funciones realmente. Es que lo que han dicho mis compañeros, que se nos oiga, que sepan que existimos. En esta última manifestación que hubo a las puertas de los hospitales, ya se supo que existía SIETES. Se supo en las elecciones anteriores y ya se sabe que estamos y que seguimos trabajando. Y aunque otros, eh, como ha dicho Chus, se han querido comer los méritos, ¿realmente pensáis que si no estuviéramos aquí en Zamora hubiera habido una bolsa de documentación sanitaria? ¿Hubieran empezado a trabajar técnicos en documentación sanitaria? ¿Se hubieran quitado los enfermeros y las TECAIS de los laboratorios? Yo creo que no. Y me imagino que en toda Castilla y León están habiendo cambios. Nos hemos reunido con Valladolid en muchas ocasiones y los cambios que están habiendo, que los hay, es gracias a esas reuniones que están teniendo el sindicato con la gerencia. Creo que se nos oye, porque yo nunca he tenido ilusión por trabajar por nosotros, porque he visto que nunca nos han apoyado. Y llevamos un año, me apunté a las elecciones y pensé, bueno, como las anteriores, que vinieron el sindicato de técnicos, nos apuntaron a la lista y no volvimos a saber de ellos. Vi movimiento, vi ilusión, vi esfuerzo por parte de Jota, de Carmen, de Begoña, de Eli, que estuvieron aquí y otros muchos que estuvieron en otras partes. Aprovecho para agradeceros todo lo que me habéis aportado, porque me habéis aportado mucha ilusión por seguir trabajando por los técnicos. Entonces, hay cambio, estamos aquí y queremos trabajar. Yo quiero trabajar. No me he rendido porque no haya salido en las elecciones. Seguimos trabajando, entonces ya está el cambio. Entonces, el hecho de pues, contar con un problema y poder hablar con técnicos dentro de, yo por ejemplo, pues dentro del sindicato me he apoyado mucho en Paco, en Joaquín, en mucha gente. Cuando tienes una duda, cuando tienes pues cualquier problema, porque son, ya digo, problemas que afectan a un colectivo, porque somos los técnicos, no un enfermero, no un auxiliar. Aquí en Valladolid no sé muy bien lo que pasó porque yo además estaba fuera, con lo cual cualquier dato que yo aporte no es válido porque quiero decir yo no esto ha sido oídas de contado de cafetería, de etcétera. Tampoco sé muy bien lo que ocurrió, ya digo, yo no me encontraba aquí SIETES no sacó candidatura. Además, creo que de una manera bastante irregular. Sí que sé de gente a la que se coaccionó para que no votara un sindicato de técnicos con coacciones de te voy a quitar los cursos, te voy a quitar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual yo eso lo tomo como algo positivo. Quiero decir, cuando ya se tienen que poner a jugar sucio, significa que es que se están preocupando. Y si se están preocupando es por algo. Hacer un llamamiento desde aquí a que la gente pierda el miedo ya, por lo menos aquí en Castilla y León. Tenemos mucho miedo y mucho inmovilismo, y ese inmovilismo parte de que tenemos miedo a enfrentarnos y a decir las cosas, a hablar con el coordinador, con la enfermera, con quien sea, con el de personal, con los propios compañeros, que empecemos a ser compañeros de verdad, porque la unión que se plantea desde este sindicato, que la idea es que nos unamos todos los técnicos superiores, la unión se ha dicho, creo que desde aquí hasta la saciedad, empieza por el de al lado. No empieza por la provincia, ni por la otra categoría, ni nada por el estilo. Empieza por ser compañeros de al lado. Que dejemos de vernos como enemigos, ¿vale? Que yo a día de hoy, mira, decía Chus, yo también soy temporal.
y tengo mi situación administrativa denunciada porque es irregular y porque es ilegal y porque el hecho de que no salga una vacante y a mí se me esté contratando constantemente evita que haya gente también que venga de fuera y con su plaza en propiedad con un concurso de traslados abierto y permanente. Entonces, que se pierda el miedo a denunciar y que dejemos de vernos como enemigos. Al que ha venido a trabajar en una situación irregular no es tu enemigo, solamente le han llamado. Y la persona que denuncia tu situación irregular no es un enemigo, simplemente es que también quiere trabajar. Entonces, ¿por qué no nos unimos contra esas irregularidades? Porque la injusticia es bidireccional. El tipo de contrato que te vincula con la administración marca nada. Aquí tenemos compañeros que están con su plaza fija, tenemos compañeros eventuales y, si me permitís, yo no trabajo en ningún servicio de salud, ¿vale? Soy una categoría que tiene su especificidad y no trabajo en ningún servicio de salud y, sin embargo, tengo la capacidad de defender mi especialidad, por supuesto, pero también puedo defender a un compañero de rayos, a un compañero de laboratorio, a un compañero de anatomía, a un compañero de dietética y a cualquier técnico superior sanitario que yo pueda ayudar. Y si no sé, me leo competencias y aprendo, y entonces ese momento de solidaridad lo tenemos que tener entre todos. Y de verdad que yo invitaría a todos los técnicos, primero y muy importante, a saber nuestras propias competencias. No puede ser que tengamos una serie de competencias y solo queramos hacer 2, 4, 6, 8 o 14. Son todas. Ni que me paguen más ni que me paguen menos. Segundo, a conocerlas del técnico que tienes más cerca. ¿Vale? Si tú eres de rayos, no sé, pregunta un poco cómo está tu compañero de laboratorio. Es lo que decíais todos. Tenemos que unirnos, pero empezamos en el servicio, en el hospital y de ahí para arriba. Establezco 3 escenarios, ¿no? Uno es el intrusismo total, por llamarlo de alguna manera. Es aquel intrusismo que se produce con la ocupación plena del puesto de trabajo. Ejemplo que todos entendéis, enfermeras en laboratorio, enfermeras sin la habilitación del año 84 en puestos de laboratorio de banco de sangre, por ejemplo, ¿no? Ese es un intrusismo total, ¿vale? También se da en los escáneres del servicio de rayos donde destinan a enfermeros. También se da en las salas de hemodinámica cuando no se cuenta con técnicos superiores de imagen para el diagnóstico. Se da con los técnicos de dietética cuando no están en sus puestos habilitados en las plantillas orgánicas de los hospitales. Y se da también en aquellas categorías, como he referido antes, que no tienen representación en todos los servicios de salud, como puede ser documentación sanitaria o higienista dietética o higienistas dentales en Andalucía. Luego se da otro tipo de intrusismo, que es el intrusismo parcial, al que nos referíamos con este artículo del Estatuto Marco referente al desempeño pleno de la profesión y las funciones, ¿no? Es cuando nos limitan a hacer determinadas cosas. Los casos más evidentes y que todos comprendéis es la administración de contrastes en la parte de imagen y radioterapia o la extracción sanguínea en el ámbito de laboratorio, cuando estamos habilitados por nuestras titulaciones y por propias instrucciones específicas sobre esos asuntos, tanto por el Ministerio de Sanidad como por los servicios de salud que han dictado instrucciones también relativos a esos casos, ¿no? ¿Qué nos encontramos aquí con el intrusismo parcial? Pues muchas veces un problema muy serio, ¿no? Y es que si reivindicamos la administración de contrastes, pero el técnico no ha sido formado o no se ha formado posteriormente, no ha podido formarse o no se le ha dejado formar para coger una vía, pues evidentemente la enfermería lo tiene muy fácil, retira todo su personal de las resonancias y de los escáneres y a los 5 minutos tienen que acudir porque no hay nadie que lo sepa hacer. Algo parecido que puede pasar con técnicos en laboratorio, aunque son más duchos a la hora de realizar extracciones sanguíneas, ¿vale? Otra cosa que nos encontramos como intrusismo total, por decirlo de alguna manera, es cuando en algunos sitios te dicen, no, es que es enfermero, pero es que también tiene el título de técnico. Bien, es otra de las burradas mayores y que existen, y es que el Estatuto Marco de los Servicios de Salud establece muy claramente que cuando estás en servicio activo, es decir, cuando estás ejerciendo profesionalmente, solo es cuando prestes los servicios correspondientes a su nombramiento, o en el caso de gestión de funciones de gestión clínica, cuando te han determinado para coordinador técnico, por ejemplo, pero solo puedes estar ejerciendo las funciones en las que estás contratado.
eso es de cajón, y por mucho que un técnico sea enfermero o técnico en cuidados auxiliares de enfermería y estando contratado en esas últimas dos categorías disponga el título de técnico, no tiene ninguna validez. Siempre cuento el mismo ejemplo. Aquí en la Comunidad de Madrid, en un centro de salud de primaria, hay un celador que hizo medicina y solo ha conseguido trabajar de medicina unos pocos meses, ¿no? Tiene muy pocos puntos para las bolsas y demás, pero bueno, o tenía, a lo mejor a día de hoy ya tiene bastante más. Pero evidentemente ese celador, por muy médico que sea, no puede ser utilizado con el contrato que tiene de celador para realizar funciones de médico, ¿verdad? Bueno, pues en el caso de los que están en nuestros puestos de trabajo ocupando y usurpando, exactamente igual. Como os decía, tenemos un derecho fundamental, un derecho individual, que es el que recoge el Estatuto Marco en el artículo 17, al ejercicio y desempeño efectivo de la profesión. Bien. Y luego existen unos deberes, ¿no?, que tienen todo el personal estatutario. Y recordar siempre que tanto los gerentes, cuando son médicos, o sobre todo las direcciones de enfermería, son personal estatutario y se rigen por los mismos deberes que tenemos aquí, ¿no? Y uno de ellos es respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del ordenamiento jurídico, cosa que no hacen cuando contratan a personal que no le corresponde estar en nuestros sitios, ¿vale? Y bueno, lo otro que he marcado debajo es un repunte sobre el propio hecho de ejercer la profesión y el conjunto de funciones que corresponden a su nombramiento. Bien, luego tenemos el peor de los intrusismos. He hecho mención al intrusismo total, al intrusismo parcial, y tenemos el peor de los intrusismos, ¿no? Y curiosamente esta mañana con un grupo de técnicos de un servicio de salud hemos estado hablándolo, y es el que yo llamo el intrusismo consentido. Es el peor de todos. Es cuando el técnico reniega de sus funciones, bien por comodidad, bien por desconocimiento, bien por miedo. Eso se da mucho en los servicios de rayos en hospitales donde los técnicos no quieren subir a los quirófanos a manejar radiaciones ionizantes. Evidentemente la cirugía va a seguir adelante y la va a manejar el que sea. Esta mañana hemos estado hablando de médicos, de traumatólogos, perdón, de enfermeros y hasta de celadores, ¿no? Y eso se produce en algunos sitios ya no porque haya un intrusismo desde arriba, sino porque hay un intrusismo consentido por vergüenza de los técnicos, para vergüenza de los técnicos y de la profesión. Cada técnico superior que hace una dejación de funciones en alguna de las funciones que nos corresponden y se las ofrece en bandeja a otro colectivo, nos está haciendo más daño incluso que el que realiza las propias gerencias, servicios de salud, ministerios o supervisores de nuestras unidades. También nos hemos encontrado en estos años esa situación que os digo de intrusismo consentido en imagen para el diagnóstico, también en laboratorio, cuando había unos técnicos de laboratorio de un determinado hospital que no querían realizar determinaciones analíticas. Perdonad, soy de rayos y a veces me expreso muy mal cuando hablo de laboratorio, pero no querían trabajar con líquidos cefalorraquídeos porque eran muy contaminantes, ¿no? Sí, claro que son contaminantes, nos ha jodido, con perdón. Pero el tuberculoso es contaminante y, bueno, si hablamos de contaminante, estamos viviendo una situación de pandemia que más contaminante no la hemos vivido antes, ¿no? A todos los niveles. Entonces, bueno, básicamente es muy deplorable tener que encontrarnos muy habitualmente con técnicos que reniegan de sus funciones, ya os digo, por comodidad, por dejadez o simplemente por miedo o desconocimiento. Igual que un técnico de rayos no se puede negar, o un técnico de laboratorio, el de rayos no se puede negar a hacer una radiografía de tórax. No te puedes negar a si te mandan al quirófano subir. Igual un técnico de laboratorio no se puede negar a hacer una determinación de bioquímica, pues no se va a negar a trabajar con líquidos cefalorraquídeos. Pero eso, desgraciadamente, también pasa. Y es una cosa que tenemos que erradicar entre todos. Los compañeros que no estén formados, formarles, porque sabemos que la formación básica es deficiente. Y luego exigir las medidas de seguridad. Hay gente que no quiere subir a los quirófanos por las radiaciones. Es un gráfico muy claro que nosotros lo hemos utilizado en la Consejería de Salud en Cataluña, en el Ministerio de Sanidad y donde ha tocado. Es un gráfico que delimita lo que son las funciones asistenciales, que serían las de los ATS-DUE, ¿vale? Y las funciones técnico-asistenciales. Y dentro de esas funciones técnico-asistenciales, pues en el caso de laboratorio sería la extracción sanguínea, en el caso de radiodiagnóstico sería la introducción de contraste endovenoso, ¿no? Aquí, si os fijáis, las funciones asistenciales son de enfermería. Hay una parte, un apartado ahí que veis, un rectángulo como verde, donde nos solapamos técnicos y enfermeros y es la empresa la que decide si esa función prefiere que la haga un enfermero o la haga un técnico. Si os fijáis, en el mundo normal, civilizado, donde la gente se entiende y donde cada profesional hace lo que le toca, por ejemplo, en el campo de laboratorio, la extracción sanguínea la hace el técnico de laboratorio en su laboratorio y en la planta de hospitalización lo hace un enfermero. Y no hay problema. En este país no. En este país lo tiene que hacer enfermería todo.
todo. Sí, sí, así, ellos lo quieren hacer todo y al paso que van, yo ya le digo a los médicos, vigilad que pronto os quedáis sin trabajo. Pero bueno, quitando la comparación graciosa, vamos a lo concreto, ¿no? Lo que son las funciones de los técnicos superiores sanitarios, si os fijáis, en función de la orden ministerial del 14 de junio del 84, primera norma habilitante de los técnicos superiores sanitarios, habilitante, la que te permite trabajar, dictada por el Ministerio de Sanidad. Nuestras funciones la pueden hacer los técnicos superiores sanitarios o aquellos ATS-DUE que había con la especial de electroradiología, radiología, electrología, que esa está desaparecida desde el 85, 86, 87. En el caso del laboratorio era análisis clínico, anatomía patológica, radioterapia, dietética, documentación. Por aquel entonces pues no existía la especialidad y en algunos casos no existía ni nuestra especialidad, ¿no? Todos esos profesionales que cumplen esa norma estarían dentro de la orden ministerial 14 de junio y podrían hacer esas funciones. Por eso cuando denunciamos a un enfermero, si está antes del 84, pues está legalmente. Y si tiene la especialidad y está antes del 84, está legalmente. Pero si es del 85, ya es irregular. Entonces, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo sobre lo que planteaba Vanessa, yo creo fundamental el que conozcamos cuáles son las normas, nuestras normas. Para eso, si me dejáis, tengo otra diapositiva que antes se me ha escapado y la he enseñado un poquito, pero la voy a enseñar con más detenimiento, que es esta. Si os fijáis, ahí se habla de formación y capacitación. La formación y capacitación nos la da el Ministerio de Educación. Aunque a nosotros nos gustaría que no fuera educación, que es la que, digamos, marca las directrices de la formación profesional. Ahí tenéis los reales decretos formativos del 2014 en algunos casos, en otros casos hay que irse a los del 95, etcétera. Y la habilitación nos la da el Ministerio de Sanidad, y ya lo ha abordado anteriormente Paco. La primera norma habilitante, orden ministerial 14 de junio de 1984, que esa fue la que nos pone en el mapa. Y posteriormente, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias es la norma habilitante actual. Es una ley, ley que no se puede incumplir, aunque algunos se empeñen en incumplirla. Y dice que los técnicos superiores sanitarios podemos hacer aquello para lo que nos hemos formado. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué dice mi Real Decreto? ¿Yo puedo hacer extracción sanguínea? Sí, toma de muestras. Pues puedo hacerlo, ¿vale? Eso debe quedar muy claro. ¿Podemos hacerlo? Y después antes se ha hablado de una cosa que yo creo que es fundamental que quede muy claro. Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo lamentablemente existe. Y ya por un caso concreto. Hospital Universitario Valdebrón, año 2014. Entonces, yo como parte del sindicato de técnicos que existía en aquel momento en Cataluña, CESITES Cataluña, entidad desaparecida y que a la postre da pie a SIETES conjuntamente con CESITES Madrid y todos aquellos compañeros del resto de España que han querido unirse a un sindicato único estatal, conseguimos sacar un acuerdo en la Junta de Personal con la Dirección de Recursos que cuando se vaya a producir la fusión de los laboratorios de Barcelona Ciudad, primer laboratorio en cantidad de muestras y en número de terminaciones analíticas de España, segundo de Europa, ¿vale? Que en ese laboratorio solo haya profesionales que cumplen la orden ministerial 14 de junio del 84, ¿vale? Conseguimos que durante 3 años salgan del laboratorio de anatomía patológica 40 diplomados de enfermería y auxiliares de enfermería, los cuales no desaparecen de su puesto, o sea, siguen trabajando en el hospital, pero en puestos para los cuales están formados, capacitados y habilitados. Recordad las 3 palabras, formados, capacitados y habilitados para todos los profesionales sanitarios, ¿vale? Se fueron recolocando. Pues eso, a fecha de hoy, todavía hay gente en un determinado servicio que nos dice, es que por culpa vuestra hubo enfermeras, compañeras de aquí, porque eran compañeras que se tuvieron que ir. Y entonces a lo cual yo le digo, ¿tú en el año 17 qué hacías? Dice, no, yo estaba en el paro. Digo, pues gracias a que esa salió, tú estás ahí. Acuérdate, ¿no? O sea, tengamos visión. Síndrome de Estocolmo, tengámoslo claro, fundamental. Si queremos que los puestos nuestros sean ocupados por técnicos, si queremos evolucionar, que es una de las principales funciones de la sociedad científica, tenemos que conseguir que todos los puestos nuestros sean nuestros y que no sean del tercero, que sean nuestros, de nuestros profesionales. Porque ahora mismo hay profesionales que están en el paro, porque sus puestos están siendo ocupados por otros, ¿no? Perdón, de un sindicato de los que no sean directamente representativos de los nuestros, sea asociativo, colegial o sindical, pero pues aquí hay 3 organizaciones muy claras ahora mismo, ¿no? Eso para empezar, y no gastar el tiempo y el dinero en ir por otras vías que seguramente, no por otra cosa, sino que los abogados de esos sindicatos que hemos nombrado antes no tienen experiencia ninguna sobre nuestros temas. Es muy fácil de que la pierdan, ¿no? Eso es lo que suele. Y segundo, muy importante, implicación de los técnicos que están dando los datos. Implicación, ya sea porque me da igual la manera como se impliquen, porque habrán algunos que digan yo voy
hasta el final. Si tengo que ir al juicio a testimoniar como testigo, voy. Y los habrán que a lo mejor no se atrevan a eso, pero sin embargo son muy buenos aportando datos. Datos, sobre todo, nombres de las personas que están haciendo eso, qué pruebas, qué procedimiento hacen y, a poder ser, los aparatos que usan para hacer eso. Con eso, y si encima hay pruebas gráficas y hay turnos, y si se puede conseguir a través del juez que esas pruebas gráficas y los turnos vengan por vía oficial porque se les piden al gerente, hay muchísimas posibilidades de ganar esas sentencias. Sí, lo primero es eso, y estar organizados. Por eso necesitamos secciones sindicales en todos los hospitales, porque la primera batalla se plantea a nivel del hospital, la siguiente a nivel del servicio de salud. Y la siguiente ya se abre el abanico con todo lo que nos ofrece el Estado de Derecho para actuar, desde denuncias en tribunales, inspecciones de trabajo, denuncias al Tribunal de Cuentas, que es una vía que tenemos ahora abriendo, por la malversación de dinero público. Ya os digo, no solo en sueldos, también en carreras profesionales, que no tenían que haber estado concedidas, con lo cual se produce también, se vuelve hacia atrás y se produce una prevaricación del que ha determinado un nivel de carrera profesional para alguien que no le corresponde, ¿no? O que no puede estar. Pero, sobre todo, cuando estamos en los hospitales presentes, ya sea a través de junta personal o a través de la propia sección sindical, avisamos, o sea, la denuncia no va a ir para el enfermero, para el auxiliar, aunque luego, como dice Juanfe, tengan que ir como demandados. La denuncia va a ir, no es porque el enfermero haga intrusismo, es porque tú, gerente, o tú, director de enfermería, estás prevaricando o estás malversando fondo público en las contrataciones que asignas en tu hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante estar organizados a nivel, ya no solo de servicio y hospital, o sea, a nivel de servicio y de hospital, para dar luego el salto al ámbito del servicio de salud, que también tiene su responsabilidad. Como habéis visto, os he mostrado al principio instrucciones de 8 servicios de salud, ¿no?, sobre los puestos de técnico. Me faltaba, por ejemplo, Juanfe, la de Generalitat Valenciana, que también la tenía, pero bueno, no la he metido. Serían 9 y seguramente hay algunas más, ¿no? Aparte de las instrucciones generalistas del Ministerio como tal. Aparte de las consultas que los propios gerentes de hospitales hacían al Ministerio de Sanidad al inicio de nuestra andadura profesional en el 84, 85, 86, que no tenían muy claro competencias y funciones, las aclaraciones que se les hacía desde la asesoría jurídica. Entre ellas, por ejemplo, las de extracción sanguínea, ¿no? Cuando todavía en los títulos de laboratorio ponía colaborar en la obtención. No como ahora, que ya pone obtener muestras sanguíneas. Incluso con la consideración de colaboración, evidentemente es una función nuestra. Y lo uno eso con lo que había dicho antes Vanessa o José Joaquín, el cuadro que ha puesto de las funciones compartidas, ¿no? Es que hay funciones que son exclusivas nuestras y hay otras funciones que son compartidas por varios profesionales. La realización de la técnica diagnóstica es exclusiva del técnico superior en la especialidad correspondiente. La asistencia al paciente, pues depende. En los propios reales decretos veréis, en los de imagen, los que trabajamos en los de laboratorio menos porque no trabajan tanto con pacientes, pero en los de imagen o radioterapia veréis que también viene los cuidados del paciente en la unidad. Y de los, lo dice exactamente así, no dice utensilios, dice aparatos portátiles que porte el paciente, ¿no? O sea, hay servicios que tiene un enfermero para cuando pita la bomba, ¿no? Vamos a ver, que somos profesionales sanitarios. Que eso también es cosa nuestra. Ahora, los cuidados... Hay otro que lo tiene para dormir también. Exacto, lo tiene para dormir. Los cuidados especializados, ahí no suplimos al enfermero, ni lo pretendemos. Cuando, por ejemplo, se baja un procedimiento intervencionista a rayos y hay un anestesista, va a haber un enfermero que va a estar asistiendo a ese anestesista. Esos cuidados sí que son de la enfermería. Pero todo lo relativo a la preparación de la prueba, la información al paciente, incluso... el tema del campo estéril, que a pesar de haberlo perdido en el Tribunal Supremo, todavía siguen imponiéndolo en algunos hospitales, ¿no? Que son funciones exclusivas de ello, o la extracción sanguínea, o la administración de contrastes. No, señor. Como forma parte de una técnica, ¿me vais a permitir una cosita? Es cosa del técnico superior y nada más. Y hay otras que sí que son compartidas. Vale. Ya que... Pues mira, bueno, en mi servicio, como es muy chiquitito, no son muchos, pero bueno, en general, en el laboratorio y todos estos sitios, problemas nuestros de trabajo, por ejemplo, pues tenemos usurpación, en León hay usurpación, en rayos y en laboratorio, en los 2 servicios, y luego, por ejemplo, que nos valoran poco, ¿sabes? Como que
no nos reconoce nuestro trabajo como debe de ser. Que yo creo que también a veces es culpa nuestra porque no nos damos a valer lo que somos, ¿sabes? Y falta de formación. En el hospital, la verdad, que hay pocos cursos que estén enfocados para nosotros, específicos para técnicos superiores sanitarios. Y luego tenemos algunos que son sesiones clínicas que damos nosotros, pero aparecen como sesiones de enfermería, por ejemplo, que tampoco está reconocido como que fuera nuestro. Y básicamente, así resumido un poco, lo más principal es eso. Y paso, misma pregunta, Eli, por ejemplo, tú desde tu servicio, ¿qué problemas ves que pueden ser los más acuciantes, graves? Pues bueno, yo como estoy en anatomía patológica, para nosotros el mayor problema o el más acuciante quizás es el tema de salud laboral, porque trabajamos con muchísimos químicos, tenemos exposición a biológico también. Entonces, pues los servicios de anatomía patológica en general suelen ser servicios que están bastante dejados de la mano de Dios. Suele ser ese sitio en el rincón más oscuro del hospital y el nuestro pues no es una excepción, ¿no? Y luego hay una cosa que yo quisiera también señalar, es la falta de equipo que los jefes de servicio con los técnicos de laboratorio. Lo poco que se implican ellos y ellas con nosotras, hablo de analistas, de hematólogos, lo poco que se implican, porque tendríamos que ser un equipo y que ellos, que son los responsables del funcionamiento de los laboratorios, dieran la cara y no nos dejaran tan solas y tan abandonadas, de verdad, porque es que por un lado somos invisibles, por otro lado no nos sentimos respaldadas, por otro lado nos están desapareciendo, por otro lado sale una carrera que es lo mismo que lo que hemos estudiado nosotros, solo que ahora ya eso es universitario, y es una sensación de desamparo absoluta. Luego en las juntas de personal también somos invisibles. Quiero que lo sepáis, quiero que lo sepa el mundo. Ninguno de los sindicatos que hay, que por bonitas que sean las delegadas y nos atiendan en todo, por bonitas que sean, hay un muro y de ahí no pasan. Y si sale un programa de investigación, sale un proyecto con un reparto de dinerito para aquí y para allá, y es con la enfermería, y todos los demás quedan callados. Yo ahora me he colado en la junta de personal, soy independiente, me dejan muy claro que me hacen el favor de dejarme quedarme, pero bueno, yo me cuelo y levanto mi dedito y digo, no, perdón, y el sitio de los técnicos, ¿dónde está? Y claro, y hacen, se hablan entre ellos, ¿no? Bueno, pues ya está. Eso es lo que tenemos. Con nosotros no se contaba para nada y además estábamos un poco incluso despreciados. Siempre se nos consideraba como auxiliares y sin menospreciar nosotros a los auxiliares, que son personal valiosísimo en el hospital, pero no somos auxiliares, somos técnicos superiores y se nos tiene que reconocer por ello. Entonces, es la única manera. Ahora, pues se nos está viendo las funciones que tenemos, que no tiene nada que ver, nada que ver a antes que no estábamos representados. Sí, pero vamos, abismal. Hay un mundo entre que tú tengas voz en los despachos, en las jefaturas, en una junta de personal, voz y voto, ¿vale? Porque para eso tienes que tener delegados de junta de personal y nosotros los tenemos. Ha habido un cambio abismal de antes, de cuando no había un sindicato de técnicos, ¿vale? A ahora. O sea, se han conseguido cosas que hasta hace unos años eran impensables. Yo os he dicho que en mi servicio no hay usurpación de funciones y por suerte nos queda esta persona que está ahí residual y es también gracias a eso, al trabajo que se ha hecho a nivel sindical. Tenemos coordinadores técnicos cada vez más
prácticamente en todos los servicios hay coordinador técnico, excepto en rayos que todavía tenemos algún supervisor de enfermería. Y ya os digo, para mí creo que es vital. Si la gente realmente tomara conciencia de lo importante que es tener a alguien que pueda hablar contigo en tu mismo lenguaje, porque al final tú como técnico vas a defender tus temas mejor que nadie, mejor que cualquier otro, primero porque los estás viviendo en primera persona, porque es tu día a día, porque lo estás sufriendo con tu compañero. Y eso ya te dota de un lenguaje y de unas herramientas que cualquier otra organización sindical, por muy bien que lo pueda hacer, no lo tiene. O sea, que yo creo que es vital e imprescindible apoyar a las organizaciones que están trabajando en favor de los técnicos y por nuestra profesión. Vital. Vital porque cambia mucho, ¿eh? De ser invisibles a que se nos empiece a ver. Totalmente. Misma pregunta, María José. ¿Creéis que los cambios hubieran venido por inercia solos? No, yo creo que no. Por lo menos aquí, seguro, además. Porque llevan intentando tiempo y no se consiguió nada hasta ahora. Que luego otros sindicatos dirán que es cosa suya, pero en el fondo sabemos que no es verdad. Con lo cual, es por nosotros. Sí, sin duda, sin duda. Mira, yo os voy a poner que esto también es un tema que estamos ahora, que empezaremos a trabajarlo más en profundidad. No sé a nivel de otras comunidades, pero aquí en Cataluña en la nómina nos pagan una cosa que se llama complemento específico, que, bueno, en las otras categorías, enfermeras, TKs y demás, ellas tienen por niveles, ¿no? El primero, el segundo, el tercer nivel, y cada nivel es una cantidad de dinero diferente, y esto en su momento se calculó en base, creo que a las cargas de trabajo y no sé qué más. Pues los técnicos tenemos un único complemento específico para todos. Uno, ¿por qué? Pues porque cuando fueron ahí a pactarlo, como no saben ni quiénes somos, ni qué hacemos, ni a qué nos dedicamos, ni en qué sitio trabajamos del hospital, pues ya te digo que yo creo que hicieron allí la media entre lo que cobraba la auxiliar, el último, venga, va un poquito más. Vamos a hacerlo así. Y yo creo que no se molestaron ni en saber qué es lo que hacemos en cada sitio. O sea que, ya digo, son cosas que hay que ir peleando porque realmente si nosotros no estamos ahí, nadie habla por nosotros, que lo tengamos claro. Y uno se da cuenta cuando consigue entrar, pues por suerte hay unas elecciones y como nos pasó a nosotros, conseguimos delegados de junta de personal y empiezas a ir, como ha dicho la compañera de Granada, ¿no? A esas reuniones donde nadie habla de ti, nadie. Todos han venido matando, acuchillando, poniendo zancadillas para conseguir que tú les firmes esa lista, ¿vale? A la hora de la verdad, cuando pasan las elecciones, no se acuerdan ni de dónde estás, no los vuelves a ver hasta el cabo de 4 años. Vas con tu problema de que, oye, es que resulta que en mi sitio van a contratar una enfermera cuando aquí antes había un compañero que era técnico, cuando tal, pues vamos a porcentaje. ¿Cuántas enfermeras tengo afiliadas? 100. ¿Cuántos técnicos? 10. Y que den por saco al técnico. O sea, ya te digo, esto va así. Y lo tenemos que tener claro, que los únicos que podemos defender bien nuestros problemas somos nosotros mismos. Que hay algunos que los llevamos arrastrando desde hace años. Que, perdón, somos los cansinos históricos del grupo B, del grado universitario. Y mirad cuántos años llevamos de profesión y seguimos igual. Y los otros ya estaban allí y están en esos sitios donde se deciden las grandes cosas y seguimos igual. Ya digo, como nosotros no nos pongamos las pilas y nos unamos para conseguir todo esto, seguiremos igual por siempre, porque ya os digo yo que van a intentar, esto sí que van a intentar meterlo debajo de la alfombra y que no se hable nunca de ello. Bueno, ya lo habéis visto hace poco con las enfermeras y demás, ¿no? Lo del grupo, que para nosotros no están pagando, pero para pagarles a ellas la uno. Sí, bueno, pues estas cosas. Hay que estar ahí, sobre todo, hay que intentar hacer esa red e intentar tener un sindicato, pues mira, homólogo al SACHE, ¿sabes? Ellas en enfermería y nosotros tenemos que, ese tiene que ser nuestro objetivo, no como el de ellas, uno nuestro. Vosotros, el hecho de estar, digamos,
entre la FP1 que le llamaba antiguamente, ¿no? El técnico en cuidados de enfermería, por ser más exacto, ¿no? A la hora de hablar, y está entre el mundo universitario, porque algunos habéis hablado que estáis utilizando el técnico como puente para. ¿Creéis que eso es un problema para la profesión y para los profesionales que nos quedamos en estas profesiones y que la amamos, por otro lado? Eso lo pregunto desde vuestro punto de vista. Habla con sinceridad o cómo lo veis vosotros. Claro, lo estáis utilizando como medio para, ¿no? En la mayoría de casos. Pero problema a nivel profesional y nivel académico. Claro, yo me refiero, o sea, el hecho de que, o sea, es lícito y es normal que lo hagáis, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues yo quiero hacer medicina a través de técnico superior en radioterapia o de dietética, lo puedo hacer, o como decía Blas, como no me ha dado la nota con esta especialidad, pues elijo esta otra para llegar a esto, ¿no? O sea, ¿eso creéis que para la profesión, para los profesionales que están ejerciendo como tal, eso puede ser bueno o no? Pregunto. Yo la respuesta, yo tengo mi respuesta y os la puedo decir, pero no la quiero decir. Quiero que lo digáis vosotros desde vuestro punto de vista. Si la veis muy complicada o muy... No. A ver, mi opinión es... A ver, yo lo que veo en mi clase, en los que estamos en mi clase, sí que es verdad que un gran porcentaje de la gente que está en mi clase está haciendo lo mismo que yo, con enfermería o con medicina. Y yo sí que creo que es un problema en el sentido de que, al final, si todos lo usamos de puente, es como que nosotros mismos estamos poniéndolo no a menos nivel, sino que sí que es verdad que al final, yo por ejemplo cuando estaba en bachillerato, nos venían en segundo diferentes carreras a hablar a clase, a hablar de las carreras para que nosotros viésemos lo que queríamos hacer en un futuro. Y sí que es verdad que de grados superiores no nos venía nadie a dar información, es como que ya se da por hecho que directamente la primera opción de todo el mundo va a ser la universidad, va a ser estudiar una carrera. Entonces, yo cuando estaba eligiendo un grado superior como segunda opción, encontré grados, lo que os digo, entré a ciegas, entonces no tenía información, encontré grados que no sabía ni de su existencia y mismo cuando entré al centro vi muchísimos grados que no sabía ni que existían y dije, joder, hay un mundo más allá de la universidad que realmente no nos dan a conocer y al final eso sí que es un problema porque es que vamos a acabar diciendo que no hay técnicos a este paso porque todos queremos usarlo de puente y sí que es verdad que yo he conocido gente en mi clase que iba a hacer eso y al final ha visto que le gustaba el grado y que quiere acabar trabajando de esto, pero al final todos en un principio vamos con la idea de usarlo de puente. Entonces sí que es verdad que hay como un esto de la universidad como si estuviese por encima, ¿no? Es mi opinión. Aunque no sea así, en verdad. Sí, bueno, es una educación superior. Lo que pasa es que en España la formación profesional está denostada, ¿no? Tú lo has dicho, no iban a explicar y claro, y después mano de obra más barata también que el mundo universitario. O sea, un graduado tiene un sueldo superior, ¿no? Pero bueno, yo hacía esta pregunta desde vuestro punto de vista de estudiantes y, claro, yo mi opinión, lógicamente, yo me veo que nuestra profesión está siendo utilizada para hacer otras cosas, ¿no? Y no hay la posibilidad de evolucionar dentro de la profesión. Esto, en otros países tú estudias tu grado, tú accedes a tu máster y accedes a tu doctorado. Nosotros de la FP eso no lo podemos hacer, estamos limitados, aún siendo educación superior. Pero eso es un déficit que tiene la formación profesional en España, de la cual como sociedad científica y como presidente de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, nosotros queremos estar en otro nivel educativo, ¿no? Y hoy es muy importante que veamos vuestra visión y que la podáis decir a los compañeros y compañeras. Una cosa que a mí me importa mucho cuando se va a estudiar el instituto, el centro de formación tiene las instalaciones adecuadas, tiene, por ejemplo, en el caso de la radiología, tiene los equipos, o en el caso del laboratorio, otras especialidades. Pregunta general para todos. Yo, por ejemplo, tengo las clases de formación instaladas en el mismo hospital. O sea, yo estoy estudiando en el mismo hospital. El grado superior. El estilo de cualquier país de la Unión Europea. Y bajamos a ver las instalaciones del mismo hospital. Y tú estás en un privado que tiene instalaciones propias y con buenas condiciones. Perfecto. Yo estoy en la pública, pero sí que es verdad que yo tengo mi aula y la puerta de al lado tenemos el laboratorio con
pues todo, microtomos, estaciones de parafina, campanas, entonces sí, tenemos un laboratorio que está bastante nuevo y está bastante bien, pero eso, o sea, no estamos dentro del hospital. Vale, pero tienes un laboratorio preparado. Sí, Tú cuando has ido al de clase. hospital, cuando tú has ido al hospital, has visto, has comparado y dices, mira, pues lo que yo tengo en el instituto es muy similar, ¿no? Sí, es lo mismo, prácticamente. Vale. Eso habéis dado dos ejemplos estupendos. El que planteaba Virginia es estupendo. O sea, en la propia clínica te estás formando. Ese es el modelo. Ese es el modelo que tendríamos que tener en España. O sea, nuestros centros de estudio tienen que estar ligados al hospital. Y ojalá así fuese. El caso de Alicia, por ejemplo, que está en una escuela pública en Valladolid. Sí, ese también lo visito en público. Y bueno, Sí. a nivel de automatización sí que he notado diferencia en cuanto al hospital. Obviamente un instituto no se puede permitir el grado de automatización o aparataje que hay en un hospital. Sí que es verdad que sí que tenemos cabinas de bioseguridad, tenemos reactivos muchísimos. Que bueno. Vale, yo quería aprovechar la coyuntura. Dentro de vuestros profesores, ¿quién ha tenido profesores que fuesen técnico superior de la especialidad? No lo sé. Yo. Alicia, Virginia Yo seguro. también. Sí. Blas no, José Tomás tampoco, Sheila tampoco, aunque ahora está haciendo las prácticas con Jorge Ascariz. Y Alicia, has dicho que sí. Sí, bueno, también digo, tuve una de todos los profesores que he tenido. De hecho, estudió medicina y quiso estudiar técnico de laboratorio y por eso. A saber, hay muchas dificultades, o sea, normalmente nos piden una titulación superior para poder hablar de nuestro campo de trabajo. Eso es otro de los déficits que tenemos. De hecho, creo que ella pudo dar clases como tal por tener la titulación de medicina. No te lo digo aseguradamente, pero, o sea, seguro, pero sí. Casi seguro. En lo que es en los centros privados es más fácil, sí que suele haber técnicos. Y después quería preguntaros, ¿el contenido teórico creéis que se ajusta al contenido práctico? O sea, ¿habéis echado en falta que os faltaban horas de prácticas? ¿Habéis tenido demasiadas horas teóricas? ¿Habéis tenido bastante con las 2.000 horas lectivas? En el caso de Virginia son 1.000 de momento. Yo pienso que, si me lo permite, José Joaquín, yo pienso que hacen falta muchísimas horas. Hacen falta muchísimas horas más de práctica, porque esto es una especialidad, es una formación donde es muy importante la práctica. La teoría no digo de que no sea importante, desde luego, totalmente, pero la práctica es, fundamental. Cuanta más horas de práctica, yo creo que más vas a vivir de primera mano qué es lo que está sucediendo en una instalación, en un departamento de radiología o de radioterapia en este caso, pero creo que harían falta muchísimas horas más. 2.000 horas yo creo que se quedan muy cortas. Es por eso por lo que yo digo de que sería muy importante, y no quiero entrar en política, pero sería muy importante que se hiciera en España ya de una vez por todas. Creo que ya las instituciones deberían pensar ya en un grado universitario para todos nosotros, porque eso nos acrecentaría en horas prácticas, nos acrecentaría en horas teóricas y sobre todo en tener un abanico mucho más amplio para poder desarrollar nuestras funciones, porque desgraciadamente es lo que estamos hablando anteriormente. Mucha gente entra a hacer los grados superiores para poder sacar notas y sin embargo hay mucha gente que le gusta estas materias y estas especialidades. Entonces, yo creo que esto no debería ser para mucha gente un lugar de paso, sino que debería ser un lugar para quedarnos, ¿no? Y sobre todo para especializarnos. Yo lo veo así, compañero. Vale. No, os preguntaba si creéis que habría mucha diferencia de hacer la formación que habéis hecho ahora de 2.000 horas lectivas en un instituto a si esta se hiciese en un centro, por ejemplo, una universidad, la universidad que tengáis más cerca, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alicia, la de León, o de Jesús Tomás, la Laguna, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si se hiciese en una universidad, sería en mucho más tiempo y con muchas más horas prácticas. Porque yo creo que un grado superior, en 3 meses, no coges la práctica que necesitas para después directamente ponerte a trabajar. Pero ni de broma. O sea que yo creo que sí que sería mejor que se fusionasen y se hiciese un grado de universidad. O sea, que se pusiesen a la misma altura y que se diese el reconocimiento que se merece, porque
no sé, o sea, yo creo que no estamos a la altura que realmente la profesión debería estar. Está claro. ¿Por qué? Bueno, yo sí que opino como Virginia, en el sentido de que yo creo que si estuviera en una universidad, como que el reconocimiento solo por el tema de estar en la universidad, igual pues era superior, ¿no? Pero en cuanto al tema práctico, no sé cómo serán las demás comunidades. Aquí en Castilla y León yo he conocido a, por ejemplo, gente que está estudiando biología o cualquier otra carrera y se sorprende mucho porque la cantidad de horas de prácticas que siguen siendo insuficientes para una FP, desde mi punto de vista, es mucho mayor que en las carreras. Pese a todo el tiempo que tienen, dedican como más tiempo a la teoría que al tema práctico. Lo que pasa es que en nuestro caso son carreras, son profesiones técnicas, estudios técnicos, con lo cual necesitan muchas habilidades, ¿no? Entonces, yo creo que en 300, 400 horas de práctica que tenemos en la mayoría de especialidades, por ejemplo, aquí una compañera que habla de dietética, lo pongo aquí, perdón, de documentación sanitaria, dice las prácticas en documentación son un mes en el archivo del hospital, un mes en la atención pública y un mes codificando. Ahora tú vete a la mayoría de hospitales y ves cuánto hay en atención al público. Seguramente no hay. Es que el propio gerente del hospital no sabe ni que tiene que tener un técnico de documentación sanitaria ahí. Lamentablemente, ¿no? O sea, en 3 meses de práctica, con una formación netamente... ¿Sabéis cómo funcionan las bolsas de empleo? ¿Os han formado en el colegio, en el instituto, perdón? ¿Os han formado las salidas laborales que tenéis, el sector privado, el sector público, las salidas educativas o formativas más bien? ¿Todo esto os han informado? ¿Os han informado más bien? A mí al menos me han informado un poco. O sea, no me han formado como tal, pero sí que me han informado de lo que puede haber, de lo que no puede haber, etcétera. En concreto, Iván. A nosotros no, y creo que es algo que sí que falta a la hora de la educación, porque sí que es verdad, tenemos asignatura que se llama empresa, pero no damos nada de cómo acceder al mundo laboral y claro, al final yo tengo 20 años, yo nunca he estado voy a cumplir 20 años, nunca he estado en el mercado laboral, como quien dice, entonces yo voy a salir y no sé por dónde tengo que tirar, qué tengo que hacer, a dónde tengo que acceder, entonces yo creo que sí que por esa parte no... Sí que creo que deberían profundizar más los profesores o el tutor o quien sea. O mismo el orientador del centro, venir a dar una charla o lo que sea, porque estamos todos muy perdidos. ¿Y el resto igual? Yo en ese sentido también estoy súper perdida. De hecho, a las compañeras del hospital las tengo que tener mareadas porque les estoy todo el rato preguntando cosas. Pero es verdad que en ningún momento en el centro no que te pueden decir, por ejemplo, pues tienes tal salida o cuando acabéis podéis acceder a tal. En ese sentido, el mercado laboral, cero. Pero bueno, yo de todo lo que hablamos, con lo que sí que quiero es que, bueno, mi formación fue online, entonces pues sí que es verdad que, aunque tenía profesores que sí que me ayudaban bastante, no tuve la formación que tuvieron mis compañeros en este caso y pues sí que me gustaría que ese tipo de formación fuese un poco más completa, porque sí que creo que tiene bastantes lagunas. Pero bueno, sí que es verdad que a la hora de la práctica, pues con Jorge pues aprendí mucho más de lo que aprendí con la teoría. Vamos, y que con el tema de la pandemia, que no solamente han trabajado los médicos y los enfermeros, sino que han trabajado muchas más personas que han estado al pie del cañón, porque el sistema sanitario ha demostrado debilidades y muy grandes con el tema de la pandemia, porque ha faltado previsión, ha faltado personal, no se invierte lo que se debería de invertir. También, pues nosotros, por desgracia, educativamente no hay esa concordancia, ese nexo de unión, como han mencionado, entre educación y sanidad. Y claro, y si esto en las aulas pues no te inculcan ese respeto por la profesión, pues es lo que nos encontramos diariamente. A finales del mes de mayo tuvimos un debate titulado Técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear,
el papel de la ecografía, en el que varios compañeros y compañeras, que había una compañera también, lo recuerdo, nos explicaban, bueno, cómo fue su formación para conseguir esa especialización en ecografía, permitirme el entrecomillado porque sabéis la realidad cuál es, y bueno, su día a día en el centro de trabajo, qué tipo de formación tienen, cuál necesitarían. Bueno, para mí fue un debate bastante pedagógico. En el mes de junio, el primer debate que hicimos en el mes de junio, que fue en concreto el día 8, fue el de los técnicos superiores en Canarias, trabajo por el cambio. Si recordáis ese debate, de hecho incluso cambiamos el día de la transmisión, si no recuerdo mal. Contamos con compañeros y compañeras que en aquellos días estaban inmersos en una campaña electoral que, bueno, nos transmitieron sus vivencias durante la misma y, bueno, qué esperan cambiar en sus hospitales, en sus servicios, trabajando de manera organizada. Y lo recordáis porque a mí me parece que fue hace nada, el último debate que hicimos, que fue a mitad del mes de junio, fue el de técnicos superiores sanitarios desde la orden ministerial hasta el presente, donde, bueno, fuimos haciendo, los compañeros fueron haciendo un repaso, digamos que por la historia de nuestra profesión. Y bueno, a mí es uno de los debates, quizás porque es de los más recientes, pero bueno, me aportó muchas cosas que no sabía y bueno, os dejamos con el resumen y lo mismo que los anteriores, disponibles íntegros en el canal de YouTube de SETS. Ni más ni menos, y somos los profesionales sanitarios responsables de realizar las pruebas diagnósticas de imagen. ¿Qué particularidades tiene la ecografía? La ecografía tiene una particularidad respecto a otras técnicas que estamos muy habitualmente acostumbrados a usar, y es que es una técnica operador dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para los técnicos que no participáis en ecografía o no habéis estado nunca delante de un ecógrafo o haciendo una ecografía, quiere decir que, a diferencia de otras técnicas, como puede ser una resonancia magnética o puede ser un escáner en el que marcamos unos protocolos, establecemos unos cortes y nos va a dar la información en base a las secuencias o a los programas que desarrollemos para el estudio que vayamos a hacer, a diferencia de eso, que va a salir todo lo que nos ofrece el órgano o el cuerpo que vamos a estudiar, la ecografía es una técnica que depende de nuestra interacción con la técnica y con el aparato y con el campo que estemos realizando. No tiene un protocolo establecido de mandar unos cortes, sino que es en tiempo directo y en ese tiempo directo lo que nosotros seamos capaces de reflejar es lo que el radiólogo va a informar. De ahí viene. Y el hecho de colaborar es la manera que tiene el entorno de educación cuando una competencia no es exclusiva de una sola profesión. La ecografía la podemos realizar nosotros, la puede realizar el radiólogo por supuesto, dentro del ámbito de imagen para el diagnóstico, y luego también hay otros profesionales que tienen competencias en imagen dentro de su ámbito de actuación para realizarlo. De ahí el uso del término colaborar, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos los técnicos superiores de imagen para el diagnóstico con la ecografía? Pues, como os he dicho antes, la primera es el déficit de formación que nos afecta a cualquier campo de nuestra profesión, pero en el caso de la ecografía todavía es mayor, ¿no? Porque lo propio que determina el título de técnico superior de imagen para el diagnóstico en competencias y en enseñanzas de ecografía, difícilmente o prácticamente imposible que se pueda enviar dentro de un instituto de enseñanza secundaria o en unas prácticas tal como las tenemos con el título de menos de 3 meses para todo el conjunto de la formación que recibe un técnico superior en un servicio de imagen para el diagnóstico, ¿no? Entonces, la ecografía... De primera mano esta evolución. Una, Isabel de la Fuente Ortega, queridísima compañera, es mi maestra, mi mentora, trabajó en Cruz Roja aquí en Madrid, trabajó en el Hospital de Getafe, y la segunda persona, yo creo que la conocemos todos, es Amelia Álvarez Travieso, que desarrolló toda su labor asistencial y formativa en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bien, visto esto, vamos a hablar de la protohistoria.
Y aquí hay dos figuras que son fundamentales para la evolución del técnico en ecografía. El primero, por supuesto, el doctor César Pedrosa. César Pedrosa se forma, hace sus años de carrera en Madrid, pero su formación especializada la hace en Estados Unidos. ¿Y qué se trae de Estados Unidos? Aparte de una ingente cantidad de conocimientos, se trae la filosofía y el concepto de trabajo de Estados Unidos. Vuelve a España en el año 63, se le nombra jefe de servicio del Hospital General de Asturias y en el año 70 jefe del Departamento de Radiodiagnóstico en el Hospital Clínico de Madrid. Quedaros con este dato que es muy importante. Bien, segunda persona que para mí es fundamental y también absolutamente querida porque trabajé con él en primera mano, el doctor Castelló. El doctor Castelló se formó también en Estados Unidos con Felson, que es el pope de la radiología torácica, fue en su día el pope de la radiología torácica y igual que Pedrosa nos trajo la filosofía y el concepto de trabajo de un servicio de radiología de Estados Unidos. Ejerció como jefe del servicio de radiodiagnóstico del Hospital de Cruz Roja en San Juan y Santa Adela en Madrid durante los años 75-90 y posteriormente pasó a ser jefe de servicio entre los años 91-97 del Hospital Universitario de Getafe. Aquí podemos tirar un poquito las fechas, pero bueno, poca diferencia va a haber. Eso por un lado. Ahora, este es el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque el doctor Trapero está en todos los foros, va a todas las áreas de debate, ministerios, a todas las zonas que podéis imaginar y todas las reuniones defendiendo el papel del técnico en la ecografía y no ha cesado de apoyarnos en este punto. Bien, tarde o temprano los técnicos vamos a tener en nuestra formación y en nuestra vida laboral que hacer labores en las secciones de ecografía. Por otro lado, ¿qué sucede en el resto de Occidente? Aquí vamos a hablar un poquito de Estados Unidos. Esta información me la ha pasado Isaac, al cual le agradezco muchísimo que me lo haya dado. Bueno, en Estados Unidos, radiógrafo no es lo mismo que sonógrafo. Por un lado estudias radiógrafo, por otro lado estudias sonógrafo. Los sonógrafos allá por el año 75 intentan asociarse y el Colegio Americano de Radiología pues los miran con desdén y dicen, bueno, pues ¿dónde quieran ir esta pandilla retrasados? Pero efectivamente fundan la ARDMS, que lo que consiguen es que esta asociación acredite la formación de los ecografistas, las guías, las guidelines y los requerimientos de formación. Y desde el año 75, si no recuerdo mal, tiene una labor básica en la formación de los técnicos ecografistas y ya es muy respetada por el Colegio Americano de Radiología, cuando hace unos años se burlaban de ellos. Y ya por último os dejo la webgrafía, la hilografía, porque es interesante acudir a ella. Se consiguió en el 2009 que existiera la primera promoción de un magíster de técnico en ecocardiografía. Este título está avalado por la Universidad Complutense de Madrid y, como he dicho, por la Sociedad Española de Cardiología. A partir de este momento se crea la Asociación Española de Técnicos en Ecocardiografía y también es a partir de este momento donde nos incluyen dentro de todos los congresos de la Sociedad Española de Cardiología y la Asociación de Imagen Cardíaca y de la Sociedad de Imagen Cardíaca de España. Entonces, un poco nuestro trabajo consiste en la adquisición de unas imágenes de máxima calidad según un protocolo de adquisición. Entonces, realizamos luego un preinforme con todas las medidas del ecocardio y estas imágenes con las medidas que hemos realizado son revisadas por un cardiólogo especialista en imagen cardíaca. Revisa todas las imágenes y puede modificar y luego cierra el estudio. En el informe aparece nuestro nombre y aparece que está realizado por un técnico con nuestro nombre y que está revisado por el nombre del cardiólogo. Entonces, al final siempre el paciente se va a ir con el nombre de la persona que le ha hecho la prueba. Nuestro trabajo consiste en realizar pacientes ambulantes, hacemos pacientes ingresados, hacemos estudios de investigación, estudios complejos, acudimos a diario a la unidad de críticos, realizamos pacientes con asistencias ventriculares, posquirúrgicos, adquirimos las imágenes en el ecocardiograma de estrés, hacemos pacientes congénitos y, por ejemplo, una etapa muy importante fue que durante el COVID todos los ecos que se realizaron, como se realizaron fuera de la unidad del laboratorio, que eran todos ecos portátiles,
todos los ecos fueron realizados por los técnicos de ecocardio y el cardiólogo estaba en el laboratorio cerrando los estudios. De esa manera, por ejemplo, los médicos se pudieron dividir más y nosotros íbamos por las habitaciones haciendo los ecos, que al final yo creo que sacamos bastante rentabilidad. Además, dentro de las tareas de realizar el ecocardio, pues realizamos el mantenimiento de los equipos de ultrasonidos, que esto es muy importante cuando en un servicio no existe alguien que entienda cómo funciona un equipo como los de rayos, como los de eco. Luego colaboramos en la organización del servicio, realizamos sesiones en la unidad de imagen cardíaca y además, bueno, formamos a rotantes, residentes y a los técnicos que vienen a hacer las prácticas con nosotros. Como su propio nombre indica, está relacionada con el ámbito emocional de la mujer embarazada, pero en ningún caso se ocupa de la salud física ni de la madre gestante ni del futuro bebé. Es, por lo tanto, una ecografía que no es ni ecográfica, ni médica ni diagnóstica. Es una de sus principales características. Este desconocimiento y la falta de que hay una nula regulación. En España no existe regulación sobre la ecografía emocional. Varía muy poco en los países de nuestro entorno jurídico y geográfico, como ocurre, por ejemplo, en Portugal, que tampoco está regulado en absoluto. Hay un poquito más de regulación en Francia y está un poquito más legislada en los países anglosajones, en Reino Unido y en Estados Unidos, donde se hace especial hincapié que las personas que puedan realizar esta actividad sean sonógrafos, sean ecografistas. Esa falta de legislación que hay en nuestro país pues hace que en muchas ocasiones las ecografías emocionales están siendo realizadas por personas que no tienen ninguna cualificación profesional ni preparación sanitaria alguna. El equipo ecográfico cuando empiezas, por lo tanto has de estar formándote en para qué sirven cada uno de los botoncitos. Pasamos diapo. Tuve de aprender los artefactos, tuve de aprender cómo se veían ecográficamente, la anatomía, pasamos diapo. Y finalmente leerme todas las guías y los libros que me proponían los radiólogos solo para hacer una articulación. Finalmente acabé leyendo mucho más y eso me permitió, pasamos, que en 2 meses ya llevaba 237 ecos y ya era autónomo, bajo control del radiólogo para hacer ecografías de la articulación de hombro. Pasamos. Un médico que trabaja por órgano sistema, que es mi caso, ha de realizar 1.500 ecos al año. Nosotros llegábamos ya a las 3.000 ecos al año, un técnico, ¿vale? Cuando un médico que realiza todo tipo de ecografías le piden que haga 3.000 ecos, ¿vale? De todos los órganos. Pues en órgano sistema nosotros doblábamos lo que marca el documento de la SEUS. Me queda 1 minuto, pasamos. Por lo tanto, y acabaré aquí, que la charla no tiene fin, pero ya han llegado los 10 minutos, llegamos a la conclusión que un técnico especializado en ecografía en la área de músculo esquelético ha de ser superior a 9 meses, ¿vale? Si es superior a 9 meses, que nosotros marcamos 2 años y es el mismo número que marcan las guías del CASE, que el CASE es el libro que ha enseñado Paco Ordóñez en Gran Bretaña, llegan a los 2 años. Por lo tanto, la formación de un técnico en ecografía muscular en España, en nuestro caso, en nuestra experiencia, ha de ser superior a los 9 meses. Pero si supera el año, hay que pensar en una nueva FP, en el caso que sea un título. Entonces, dentro del servicio de radiodiagnóstico tenemos el departamento de ecografía, ¿no? El departamento de ecografía, que os voy a explicar un poquito cómo funcionamos, un poco una idea general. Pasa, Vanessa. Dentro del departamento de ecografía lo formamos básicamente a radiólogos, que son facultativos especialistas, facultativos adjuntos, y luego los técnicos especialistas. Por supuesto, aparte de nosotros, siempre una persona, un celador, una celadora que nos acompañe en el servicio, que nos facilita el día a día, sobre todo con los pacientes ingresados, y por supuesto el personal de limpieza, que siempre es importante para mantener las instalaciones adecuadamente. Nosotros somos los encargados de todo lo que le pase al paciente en el servicio, en el departamento de ecografía, desde que entra por la puerta hasta que se va a su casa o a su trabajo donde tenga que marchar. El paciente
es nuestra responsabilidad desde el mismo momento que entra y además de esto, nosotros somos los responsables del control de las salas, tanto del mantenimiento de las salas, su limpieza, por ejemplo, incluso, o sea, el control de los equipos, la calidad de los equipos, si están funcionando correctamente, si tienen que hacer algún tipo de revisión, si le pasa algo a las sondas, de la limpieza de los equipos, es decir, somos los responsables de llevar todo el ámbito del día a día del departamento de la ecografía. 45. En Getafe vamos a decir que esta forma de trabajo, donde el técnico realiza las ecografías y el radiólogo las informa, llevamos haciendo esto 30 años. Pasamos. En el departamento de ecografía, los técnicos nos ocupamos de realizar todas las áreas de la ecografía, desde la eco general, donde está la eco de abdomen, eco tiroides, eco testicular, eco escrotal, eco de partes blandas, la eco de mama, los estudios que se realizan de pediatría, los estudios que se realizan de músculo esquelético, los estudios de Doppler, por ejemplo, en este caso los podemos hacer, pero habitualmente los hacen los radiólogos, normalmente los residentes. Y luego, además, hay otros tipos de estudios, como son los estudios ingresados, donde también somos encargados de realizar este tipo de pacientes. Y luego somos colaboradores de los radiólogos cuando tenemos que subir al quirófano para asistirlos durante la cirugía, durante la ecografía que van a hacer con la cirugía del paciente que esté en ese momento abierto en el quirófano. Por lo tanto, somos encargados, pasamos atrás un poquito, por favor, Vanessa. Por lo tanto, somos encargados de realizar todas estas ecografías, todas estas áreas de la ecografía que engloban la mayor parte de las ecografías que se realizan en un servicio de radiodiagnóstico de cualquier hospital. Pasamos. ¿Vamos? En el departamento de ecografía, por tanto, la relación del radiólogo con el técnico es vital. ¿Y por qué es tan importante? Pues bien, porque lo ha apuntado Paco Montero al principio. Necesitamos una confianza del radiólogo que lo que va a hacer va a ser informar aquellas imágenes que vamos a obtener nosotros del paciente al que estamos sometiendo a la ecografía. ¿Esto cómo se consigue? La confianza se consigue con una buena formación. Esta confianza se consigue con años de formación y de estar haciendo ecografía diariamente, y obviamente eso te da una experiencia, un bagaje en el que al final radiólogo y técnico van en el mismo camino, trabajando codo con codo y hace un equipo perfecto, ¿no? A la hora de hacer este tipo de técnicas y siempre basado en una premisa básica que son unos protocolos estrictos que cumplimos todos aquellos técnicos que nos dedicamos a hacer la ecografía. El hecho de querer presentarnos como sindicato a las juntas de personal de la sanidad pública implica que si nosotros, bueno, ¿qué os voy a contar? Si tenemos delegados en las juntas de personal, no tenemos intermediarios a la hora de plantear nuestros problemas. Eso es históricamente lo que nos ocurre es que siempre hemos sido un grupo minoritario y es complicado que otros sindicatos nos den voz y nos den hueco. Ese es el principal problema que hemos tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? Y ese es el problema que nos tira para atrás. Y os digo el por qué digo que nos tira para atrás. Cuando intentamos contactar con gente, da igual, Canarias, cualquier provincia o cualquier comunidad, lo que nos encontramos es que la gente está harta de promesas incumplidas, de sindicatos que les han dicho que sí, y luego es no, que no. Entonces es muy complicado intentar que la gente entienda que colaborar con nosotros o presentarse a elecciones en junta de personal para que nos oigan de una puñetera vez es muy importante.
Sí. No sé si... A mí me ha quedado muy claro. O sea, única y exclusivamente es para que, bueno, pues para dejar de llorar por los rincones, de intentar que otros sindicatos donde bueno, sí, estamos afiliados o hemos estado afiliados, nos escuchen, pero no nos den voz, que es completamente diferente. O sea, una cosa es que tú vayas y plantees tu problema y tu problema se quede ahí, y otra cosa es que tu problema como colectivo se extrapole a junta de personal o incluso a mesas sectoriales. Efectivamente. Y decir que yo estoy harta de oír que es que ustedes son un gremio, una especialidad muy pequeña. No, perdona, no somos pequeños. Ustedes nos han hecho pequeños y sumisos, y basta de eso. La gente tiene que reaccionar, cambiar un poco el chip. No somos sumisos, somos técnicos superiores sanitarios, somos fundamentales para un hospital, una primaria, las especialidades, somos importantes. Y importante también de que nos estamos uniendo, y que no solamente uniendo aquí en Canarias, estamos unidos con todas las comunidades autónomas, que los técnicos somos muchos y que basta ya de decir que somos pocos, de eso nada, y se lo estamos demostrando ya aquí en Gran Canaria y en Tenerife con las candidaturas, como conseguiremos también en un futuro en el resto de las islas. La verdad es que yo no conocía el sindicato hasta que un compañero me puso en contacto con Rita y ya pues estuve hablando con ella, me informó bastante y oye, pues ya era hora de que se creara un sindicato para técnicos, alguien que de verdad nos dé voz y voto, por decirlo de alguna manera, porque es verdad que al no estar representados los técnicos en ningún sitio, siempre estás dependiendo de eso, pues de sindicatos que tiran más pues para auxiliar de enfermería, médicos, y siempre estamos un poco vendidos, y es verdad. Y también con la cosa que depende del departamento de enfermería, pues cualquier cosa que intentan mejorar, parece como que siempre intenta fastidiarlos a ellos. Ellos no lo ven como que tú luchas por tus derechos, sino que le estás intentando quitar terreno a ellos. Y tampoco es así, o sea, no estás pidiendo nada fuera de lo que te pertenece, por decirlo así. Y aún así, luego te exigen también muchas cosas que no te pertenecen a ti, pero dices, bueno, las vas haciendo, pues no sé, un poco por norma. Entonces también necesitas a alguien pues que luche por ti o que te diga, mira, pues lo que te están haciendo pues no debería ser así. O porque muchas veces por norma, actuamos como por norma. Pues dices, estás acostumbrado a que te traten así o que te digan las cosas así y no tienes tampoco por qué pasar por eso. Entonces, Pino, no sé, ¿qué es lo que te llevó a ti o en qué momento decidiste decir, bueno, pues aquí estoy? En el 2013 me fui a un congreso donde conocí a José Joaquín, donde había muchísimos técnicos y para mí eso fue una sorpresa decir, los técnicos están unidos, ¿no? Habíamos muchas categorías y yo eso lo quería traer a Canarias, donde realmente nuestros compañeros han sido muy sumisos y hemos estado cada uno en su servicio. Entonces ese proyecto lo conocí y los he ido explicándoselo a varios compañeros, tanto de Gran Canaria como Tenerife, y sobre todo para poder que nos escuchen, poder llegar a una junta personal y que nos escuchen, que somos personas, o la herramienta principal de nuestro hospital, y que no nos consideran como eso. Entonces, eso fue un poco lo que me impulsó y lo que me hizo, ¿cómo te digo?, coger fuerza y que nunca flaquear cuando mis propios compañeros me querían echar abajo el proyecto. Dar las gracias, de verdad, a todos los valientes, a nosotros mismos por esta estructura. ¿Qué nos queda? Pues intentarlo, seguir luchando. Este proyecto funciona y simplemente que nos den la oportunidad de tener esa voz en junta de personal, haciendo un acto que es a ver si le pongo aquí, Vota. ¿vale? Que es de ir a votar. Es muy importante. Sí, de ir a votar. Quiero decir una cosa a nivel personal mío, ¿vale? Me han llamado 2 veces la mesa. Hombre, si la gente quiere un cambio, tiene que ir a votar día a día.
sea, para lograr un cambio en los servicios con relación al técnico, pues tiene que votar y mojarse la gente. Porque si no se moja, al final el cambio no llega. Eso es verdad. Eso es lo que quiero transmitir a la gente, que el día 10 se mojen y vayan a votar. Nada, decirle a la gente que los técnicos tenemos el problema que nos metemos en nuestro laboratorio y nos olvidamos que existe el mundo. Trabajamos hasta que nos vamos y creo que tienen una oportunidad de oro para intentar que salga una candidatura que solo representa técnicos. Ni tienes enfermeros por medio, no estás mezclado con médicos, no estás mezclado con nadie, con lo cual a la hora de pelear cualquier tipo de técnico, tienes que pelear por técnico, no con otros afiliados que sean de otras categorías y que te van a parar los pies en cualquier tipo de decisión que quieras tomar. Y yo creo que eso es súper importante. Mi titulación, ni mi equivalencia, ni quién era yo, solo sabía que yo quería hacerlo, yo empecé a estudiar y al poquito tiempo de empezar a estudiar, pues empecé a trabajar. Y claro, mi sorpresa fue cuando yo empecé a trabajar en el primer sitio, que era el Hospital del Aire, y vi que mis compañeros en el Marañón cobraban unas 70 y algo mil pesetas, año 82. Y yo estaba encantada, ¿no?, de empezar a trabajar yo al Hospital del Aire y cobro 41.000 pesetas. Yo dije, ¿pero esto qué es? Y entonces, claro, me dicen, no. Digo, pero si yo soy técnico, ¿cómo me pueden pagar tan poco? Y me dicen, no, es que eso no existe. Tú eres, te tenemos que hacer el contrato como auxiliar de enfermería. Miento, como auxiliar de laboratorio, ¿vale? Entonces yo ahí empecé a darme cuenta de que algo no iba bien en mi profesión, que ya yo no era importante en mi profesión. Menos mal que lo dejé porque aquello no había quien lo aguantara. Y empecé a trabajar en el Marañón y yo ahí ya sí me sentía muy importante, pero claro, veía que la gente que trabajaba en otros sitios no era considerada y sobre todo que el ganar como otra categoría profesional ya quería decir todo, y es que no tenías categoría profesional. Perdón. Con lo cual, pues bueno, pues empezamos ahí a movernos. Como éramos pocos, todos nos conocíamos. Bueno, pues de los históricos, yo era compañera de Santiago Rojo, él era un curso mayor que yo. Y bueno, pues ahí empezamos Lola Jimeno, que es una de las históricas. Ahí empezamos a movernos, a conocernos y la verdad es que por lo menos los técnicos que habíamos estudiado y trabajado, que en esa época era solo en hospitales, pues íbamos todos a una, como Fuenteovejuna. Y empezamos a movernos y a luchar mucho para esto, pues encadenándonos por algunos sitios, dando la matraca. Bueno, por algunos sitios era siempre el mismo, el Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues ese día recuerdo que se nos hizo una llamada que teníamos que estar todos allí porque estábamos a punto de que se consiguiera que se iba a firmar y allí que nos fuimos todos. Yo ahora cuando veo la foto digo, no me lo puedo creer, debimos de dejar la anatomía patológica vacía porque en esa foto que la hizo el que en aquella época era mi novio, que ahora sigue siendo mi marido, Julio, que es técnico también de anatomía patológica y citodiagnóstico. En aquella época cuando estudiábamos nos llamábamos ayudante técnico de laboratorio y ya el siguiente año cambiamos y ya éramos técnicos especialistas. Y bueno, pues allí nos fuimos todos hasta el que hace la foto y yo me veo y veo ahí que están todas las compañeras. Digo, Dios mío, debimos de dejar aquello prácticamente vacío porque estamos ahí al grueso. Y bueno, pues lo vivimos como algo que iba a ser muy, muy importante y que nos iba a solucionar de golpe todos nuestros problemas. ¿Y qué os voy a contar, queridos compañeras y compañeros técnicos hoy superiores sanitarios? Que nos daba igual cómo nos sigamos llamando, nuestros problemas ahí no hicieron nada más que empezar a los ojos de todos los técnicos, porque ahí ya todos los técnicos empezaron a tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo
y es que no se nos valoraba fuera de los hospitales donde habíamos estudiado, fuese Puerta de Hierro, el Clínico, el Marañón, no solo no se nos valoraba, sino que se intentaba que hiciésemos trabajos que no eran los nuestros, cosa que eso ahora ya no ocurre, pero bueno, pues pretendían ponerte o de auxiliar, porque tú llegabas normalmente a quitarle un puesto a una enfermera. Y claro, fueron unos momentos muy duros para todos los profesionales, pero creo que en aquella época todos éramos unos grandes profesionales y luchábamos muchísimo por nuestra profesión. Y bueno, pues de aquellos barros vienen estos lodos. Desgraciadamente, nuestras profesiones, pues ya, en vez de decir ahora somos muchos y podemos defender muchísimo mejor nuestra profesión, porque qué coño, somos muchos. O sea, no somos pocos, que no nos vendan. Y no solo somos muchos, sino que somos muy, muy poderosos. Somos los servicios centrales. Sin nosotros no hay pruebas diagnósticas. Sin nosotros no pueden hacer operaciones, como lo dejamos muy claro en la huelga que hicimos en el 2000, que se hizo en el 2003, continuó en el 7 y algunos años más. Y bueno, pues yo creo que ya pues le podemos dar paso a otro compañero a que nos siga contando. Aquello lo vivimos, ya os digo, aquella orden ministerial la esperábamos, ya la empezábamos a esperar todos. Hasta un par de años antes casi ninguno sabíamos que teníamos que esperar eso, porque ninguno sabíamos por qué no estábamos como una categoría profesional. Y bueno, más o menos como dijo Ernest, yo os doy esta orden ministerial, que esto y es muy justo, o sea, y como que me veo obligado a que os lo tengo que dar, y a partir de ahora vosotros tendréis que desarrollar vuestra profesión. Y la verdad es que poco. Vale, esto que decía José Joaquín, ¿no? Del tema de la unidad, lo importante es que estemos todos juntos. Yo creo que vienen ahora unos años terribles en el buen y en el mal sentido. En el buen sentido, porque se van a abrir melones legislativos, es decir, normativas, a raíz de toda la pandemia, que esto ha sido un estrés, una prueba de estrés al Sistema Nacional de Salud y a la nación en su conjunto, ¿no? Que va a llevar consigo una serie de reformas, unas que ya venían siendo necesarias por sí mismas, aunque estaban ahí muy paradas, y otras que a raíz de tener que necesitar la financiación en formato de endeudamiento colectivo de la Unión Europea, nos obligan a acometer, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la reforma de pensiones, la fiscalidad, la reforma laboral es una. Bueno, pues en sanidad se abren un montón de cosas, ¿no? La LOPS, en el plan de reforma de la Unión Europea que se ha mandado a Bruselas y que el presidente del gobierno, no sé ayer o hoy, presumía de que lo habían aprobado con buenísima nota, que por lo tanto ya podíamos acceder a los fondos. Hay 30 componentes y 18 que es de sanidad. Hay cosas de sanidad ahí y entre ellas comprometen para el segundo semestre del año que viene la reforma de la LOPS. Lo han comprometido a Europa, que se va a reformar la LOPS. Y nosotros tenemos que estar ahí porque necesitamos que la consideración, como mínimo la actual, de formar parte del espacio europeo de educación superior, tenga influencia en la forma en que están clasificadas las profesiones y profesionales sanitarios en esa ley. Ayer mismo, o antes de ayer, salía a exposición pública toda la ley de formación profesional, que bueno, nos gusta porque nosotros creemos, yo por lo menos, y lo que nos oímos decirnos a vosotros, las organizaciones, tenemos claro que no es nuestro espacio académico deseable. Nuestro espacio es la universidad, el grado universitario, pero en tanto eso no es, se va a reformar toda la formación profesional. Y nosotros pues tendremos que decir algo ahí, o por lo menos leernos eso, ¿no? La ministra de Educación ha firmado la declaración de Osnabrück, que de alguna manera es todo lo que es el espacio de formación permanente de los trabajadores en toda Europa, y ahí hay cosas que se dicen, ¿no? El Ministerio compromete recualificar a los trabajadores. Es decir, hay un montón de cosas nuevas, de legislaciones que salen ahí. Compromiso de formar el INCUAL cada 5 años y retomar nuestra cualificación. Los decretos educativos hacen de revisión. La propia LOPS dice que una vez que se finalice el proceso de Bolonia, que si recordamos bien hace poco, a raíz del tema del Grupo B, el gobierno ha contestado que ese proceso estaba acabado,
Pues la LOPS dice, exclusión adicional tercera, que finalizado el proceso de Bolonia, lo digo así resumidamente, habría que ver qué pasa con las profesiones de formación profesional, específicamente a ver en qué marco estamos o no estamos. Por lo tanto, todo esto está encima de la mesa. Y si la orden ministerial del 84, que parece que normativamente es una cosa tan insignificante, en estos años no es que significara mucho poco, fue todo, porque luego la incorporación fue a golpe de juzgado. Fue a golpe de juzgado. Los técnicos hemos ocupado los espacios de los laboratorios a golpe de juzgado, con una simple orden ministerial. Pues todo lo que nos viene encima, con toda esta batería legislativa, en la que tenemos que establecer dos cosas. Primero, capacidad de propuesta. Tenemos que tener una propuesta en términos cualitativos. Y dos, capacidad de intervención en términos cuantitativos. Ser suficientemente dinámicos y unidos, lo que decía José Joaquín, para que esa propuesta unitaria tenga efectivo. Y a mí eso es lo que me preocupa. La capacidad de intervención de la profesión, de hacer una propuesta unitaria y tener la capacidad de apoyarla con fuerza para dinamizar estas cuestiones. Argumentos nos sobran, lo tenemos claro todo. En todos los sitios saben que lo nuestro tiene que ser como Europa. Pero en democracia los elementos cuantitativos son determinantes. Todo el mundo tiene sus razones. La razón es la cosa más repartida que hay en el mundo, como todos sabemos. Cuando se presentan a las elecciones, todos los partidos tienen las suyas. Es una forma de pensar, no es una razón, es la manera de pensar. Y al final la razón se aplica al que tiene más votos. Es decir, en democracia el elemento cuantitativo es determinante. Y en cuestiones de carácter social, la dinamización de los colectivos que quieren cambiar las cosas es determinante. Y a mí lo que me preocupa es que a día de hoy tenemos que ser capaces de presentar propuestas unitarias del conjunto de la profesión y ser capaces de empujarlas todos juntos y coordinadamente. Todo lo que no sea eso nos va a pasar por encima, nos va a arrollar todas estas reformas legislativas. Y eso me preocupa. Y ahora, por terminar esta perorata, y enlazando lo que decía José Joaquín de la unidad, yo voy a contar una anécdota que a lo mejor es un poco epistolar, un poco así cristiana, ¿no? Yo cuando era pequeño, tenía 9 años, venía el autobús al colegio y estábamos ahí un grupo de chavales peleando siempre con el codo dándonos de tortas por subir al autobús, a ver quién entraba primero. Cuanto más tardaba el autobús, más peleábamos, claro, más tiempo teníamos para pelear. Allí estábamos, hasta que un día el autobusero, el conductor, se cansó y dijo, vamos a ver, chicos, por subir primero y sentarse en la fila de adelante, no llega antes el autobús ni arranca antes. El autobús, vamos todos juntos. Es más, si falta alguno por subir, no puedo marchar. Así que organizarse bien, si no, no marchamos. Yo no sé si esto vale para algo o no, lo que estoy diciendo, pero las profesiones, las 11, subimos en un autobús y nadie va a ir antes. Es más, si alguien va antes, el autobús no arranca. Si alguien se cree que puede ir antes en términos organizativos, territoriales o de especialidad, ¿le van a hacer más caso? No, porque eso es una segregación de la fuerza y es un fenómeno que está estudiando. Por lo tanto, la unidad es fundamental. Y disculpad por la anécdota. Y luego el otro es el ámbito que necesitamos formarnos para defender las situaciones que tenemos. Y eso es aplicable a ser técnico o a ser ciudadano en la calle. Es lo mismo. Si tú no conoces las leyes, los gobiernos o los estados o las empresas te timan y te engañan. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo se aprende? Pues aprende igual que cuando aprendías una técnica o cuando yo me puse a formarme en Getafe, me puse a formar en ecografía. Pues no es que sea estudiar con los codos colando codos, que también. Es que cuando haces un escrito para decirle al gerente que los enfermeros que tienen el laboratorio de sangre son ilegales, tú has tenido que consultar una documentación para poder llegar a esa conclusión de que son ilegales y poder defenderlo. Pues así se aprende. Y sobre todo con los compañeros que he tenido. Yo he tenido 3 grandes referentes, por decirlo de alguna manera. Uno es Jesús Angulo, como técnico y compañero tantos años en Getafe, de las primeras promociones o de la primera de técnicos de Puerta de Hierro. Luego Juan Felipe Rodríguez, que está hoy en el Colegio de Valencia, con el que aprendí muchísimas cosas y creo que José también y algunos otros. Y luego el concepto de profesión me explotó en la cabeza la primera vez que se lo oí a Javier Galvez, que tristemente nos ha dejado hace poco. Y Javier Galvez vino a darnos a Getafe un curso de resonancia magnética, cuando empezaban las resonancias a instalarse en los hospitales, un curso que montamos los técnicos, no el hospital, lo montamos los técnicos durante 6 meses, sábado sí, sábado no. Y entonces llegó un tipo que yo no conocía de nada y que habló allí de lo que era la profesión y que cómo se defiende la profesión. Y la profesión se defiende de 2 maneras. Una es todos los días en el puesto de trabajo, trabajando excelentemente para tener que convencer a los que no creen en nosotros. Si te dejan. Y la segunda es la otra parte que no es la asistencial, que es defendiendo la profesión, ¿no? Y yo recuerdo aquella mañana, que era un sábado por la mañana allí en Getafe,
con Javier Ralvez dando la charla y yo diciendo, coño, es que es así, ¿no? Es que el concepto de profesión viene de aquí y nace de esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues con los compañeros que trabajo, o sea, con José Joaquín, con David, que ahora no está, que está de coordinador en su hospital, con tantos y tantos y tantos que te puedo citar, y con los nuevos que llegan, porque cuando los nuevos que llegan, que como todo el mundo llega sin saber, ¿no? Y hay que aprender, te sirve para reciclarte y a la vez encontrar nuevas cosas, ¿no? Yo me halagáis mucho con el tema legislativo y no sé qué, no sé cuánto. A ver, el tema legislativo se conoce y tal, pero es que está escrito y es solo buscarlo. Es buscarlo. Y desde que pero existe Paco, Google, si tú lo sabes, ¿para qué busco yo? Ya, eso lo aprendes en el ejercicio y en la defensa. Igual que te puede contar maravillas de, yo qué sé, de la pesca, alguien que va a pescar, ¿no? Pues claro, lo que decíais antes, el que para coger peces hay que mojarse el culo, pues lo mismo. Porque nosotros ahora somos un sindicato que llevamos ya unos cuantos años, pero como 7 somos nuevos y os tenéis que dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta que estamos solitos, los técnicos, con un único sindicato, SIETES, con una única asociación, SETS, y queremos un único colegio, que a día de hoy el único que representa a todos los técnicos es el de Valencia, pero queremos uno que nos represente a todos, Madrid, Barcelona y las chimbambas. Mientras no nos demos cuenta de eso, la administración, ¿por qué lo va a hacer? Si tiene en cada comunidad, anda que no hay sindicatos, y no lo pide ningún sindicato. No os engañéis, no lo piden. Yo he estado en negociaciones en mesa sectorial y cuando ha habido que hablar de cosas importantes se ha dejado el tema para otro lado. Os podéis dar cuenta que antes de estar nosotros en Madrid 17 años sin salir una puñetera 15, perdón, o 14 sin salir una puñetera OPE. Fue llegar, empezar a pedirlas, porque hay que ver que la primera OPE que salió en el 2015, que la primera iba a salir, se nos anunció en el 14, vamos, como dijo Armando Resinos, el director de Recursos Humanos. Paco, les voy a sacar las OPE porque son ustedes unos cansinos, más o menos, ¿eh? Cuando estaban allí todos los sindicatos. Cuando nosotros pedimos, ya ellos van y piden, pero con la boca muy chica, ¿eh? Muy chica, muy chica, muy chica. Entonces, mientras no nos demos cuenta de que estamos solitos y sigamos divididos, unos en este sindicato porque es que estos me pagan hasta la mínima peseta del abogado, otros porque me pagan hasta el no sé qué, otros porque puedo defender a mi marido también en su juicio de otra cosa. Mientras no tengamos, eso es ser cualquiera y no tener conciencia de nuestra profesión. Y si nosotros no somos capaces de hacernos respetar Tenemos que generar conciencia, tenemos que ir concienciando al compañero del lado y que el de al lado conciencia al de al lado y que en breve nos vamos a tener que movilizar. Y no lo veáis como mucha gente me dice, es que yo ahora no me puedo meter en una huelga porque eso me supone dinero, no sé qué. No lo mires como te vas a meter en una huelga y que te supone un gasto de dinero. Yo recuerdo en mi hospital en Valdebrón en los años 91, 92, los compañeros se pegaron 40 días de huelga. Mi compañera el otro día me decía, dice, eso supuso que al cabo del tiempo estabilizamos plantilla, conseguimos mejorar nuestro salario, gracias a eso estamos mejor de lo que estábamos. Esto es una inversión. En el momento que digamos, vamos a liarla porque hay que liarle, hay que decírselo al gobierno actual y a los gobiernos autonómicos también, vamos a liarla en algún momento y vamos a tener que contar con todo el colectivo, y si no con todo, con una gran parte. Y para eso es importante que nos concienciemos. Y para mí es lo que ha sobrevolado durante todo el debate, ¿no? Y yo con eso me quedaría. Por lo mismo, pues tienes que aprender para poder defender. Cuando Nieves va a su hospital a conseguir el único hospital de España, hasta que entraron en Galicia, creo que fue Galicia, que los test antígenos se hicieran por técnicos de laboratorio, y en el laboratorio Nieves lleva detrás mucho rodado para poder defender y ganar eso, ¿no? Entonces, no. Ahí ni siquiera yo lo puse encima de la mesa, pero ni siquiera lo tuve yo que pelear, porque la jefa de microbiología, que pues nos conoce y opina pues como cualquier jefe, como cualquier buen jefe respecto al técnico, fue la que lo dijo, y la jefa de análisis clínico, las que lo defendieron
encima de la mesa con el gerente y el director de enfermería. Porque eso ya es trabajos de años. Bueno, chicos, que llevamos casi 2 horas. José quiere decir una cosa. No, iba a daros ya lo último. Yo sé cuando estás a gusto y estás cómodo, claro. Pues sí, yo seguiría aquí toda la noche. Claro, pues y lo peor es que la gente no se va, ¿eh? No mira, bajan las visualizaciones, que es yo muy quería raro. decir una pequeña cosa, pues animosa, a ver si es animosa. Yo también quiero señalar mis referencias profesionales y personales en este mundo de los técnicos. Ya lo dije, Fran, en su momento. Luego con Carmela fue una persona distinta, que estuvo con la laboralidad, una persona distinta, con una forma de combatir, con una persuasión, una cosa muy distinta. Y luego yo señalaría pues a Gaby Barredo, una cuestión de personal, siempre me sentí muy próximo personalmente de él, y con Juan Felipe pues puedo hasta insultarlo, es mi amigo y exacto. Creo que merece todos los reconocimientos, uno por presidente del colegio y dos porque esto se lo ha currado mucho, como otros muchos, ¿no? Pero él muy especialmente. Y luego mis referencias personales, ya ves cómo suena esto, es la junta de la directiva con la que comparto hoy el trabajo en la Asociación Gallega. Estamos iniciando un proyecto de 15 personas, empezamos 7, y ahora somos 15, y toda gente más joven de los 7 que empezamos, ¿no? Y son mis referencias, porque alguien pudiera parecer que tiene menos experiencia que los demás, pero es que la savia nueva, la juventud, sin menosprecio de la experiencia y la calidad del senior, no nos entendamos mal, pero también es el empuje, porque uno tiene la sensación que está dejando algo después ahí, ¿no? Entonces esas son mis referencias. Tenemos un equipo majísimo de gente que ha sido capaz de conciliar Juan, el presidente, Juan Ramón, y la verdad que estoy muy feliz, estoy muy ilusionado, con muchas ganas. Y eso quería decirlo porque la verdad que es así, es una felicidad trabajar con esta gente. La verdad que cuando te rodeas de buena gente es un gusto. Yo no voy a decir mis referentes porque parece que les hago la pelota y no, yo aprendo de todos. Sí que es verdad que pues tengo más cerca a José, a Paco, de Nieves aprendo muchas cosas. En los momentos que coincidimos, José, yo también aprendí de ti, de Juan. Y aprendo de los técnicos que no están en esto. Y la pregunta os la planteaba precisamente por eso, porque yo sé que hay gente que nos está viendo ahora que está más implicada en las organizaciones y otra que no. Y lo único que quería transmitirles con esto es que no hace falta más que tener ganas. Los conocimientos los vas cogiendo luego. Exacto. O sea, no somos especialistas en nada más que nuestro técnico que es cada uno. Alguien que es capaz de encontrar unas células tumorales en una pieza o hacer una ecografía o una escáner, una resonancia o una determinación, una inmunología, lo que sea, en laboratorio o en cualquier otra de las demás especialidades de nuestra profesión, eso es lo que tiene mérito, quiere decir, eso es lo difícil. El saber que en el BOE, en la LOPS, dice esto y lo otro, o sea, no, es que es una tontería comparado con la dificultad que tiene aprender otras cosas, no aprender solo, ejercerlas, ¿no? Todos los días. Entonces, es cuestión de leerlo y saber interpretarlo para saber usarlo cuando hay que saber usarlo. No todo vale siempre. Al hilo de la conciencia profesional, a mí me gustaría decir una cosa, y yo sé que nos lleva viendo muchísimos debates, y hoy lo voy a decir porque sabéis que yo digo las cosas cuando me da la gana. Yo tengo un amigo que no es técnico superior sanitario y que todos los jueves está viendo los debates. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que se aburre mucho? Es probable. Es probable. Puede ser. No, pero a mí sí que me choca que haya gente que no tiene, porque su profesión no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra, y sin embargo sea capaz de aguantarse un chorreo de 2 horas que llevamos. Sí, hoy ha sido largo. Pues entonces me vais a permitir que lo salude. Sí. Saludo, Carlos. Creo que podría defender a los técnicos mejor que algún técnico. Y eso va al hilo de lo que estaba diciendo, ¿vale? Que a veces es solo más querer que saber. Yo me senté en la Junta General del Principado de Asturias sin tener ni idea de lo que iba a decir y no fui consciente hasta después de la magnitud de lo que llegamos a conseguir, que fue sacar una ley adelante. Siempre os diré, superar eso. Con lo cual, es solo tener ganas.
Y no vale con que tengamos ganas solo José Joaquín, Nieves, Paco, yo. No. Necesitamos más ganas, más gente, Más en Galicia, en hacer Asturias, cosas. en Murcia, en Albacete y en donde sea. Y que cada uno aporte lo que quiera. Por último, o penúltimo, os doy las gracias por estas 2 horas. Yo me quedaría otras 3 horas más. José, 1000 gracias por participar. Supongo que en algún momento podremos volver a vernos. Ojalá. Nos queda menos. Sí. Para celebrar. Siempre. También os digo, grado. las gratificaciones personales más grandes que tengo en esto de la cosa de los técnicos es el encontrarme con gente que está en organizaciones y poder compartir y desahogar y decir, el vernos para mí me retroalimenta y para todos. Sí. Es decir, el tener relación personal, que luego esto es fijo discontinuo porque a veces discutes y a veces tal, pero bueno, esto también fortalece la cosa. Sí, es verdad, sí. Oye, yo siempre digo que yo tengo la suerte de aprender mucho en todos los debates, porque estoy, aunque no se me vea, cuando no se me ve, pero yo, por ejemplo, también aprendí mucho en los congresos, tanto en el primero que se hizo SETS en colaboración con FETES, como las jornadas que estuvimos en Galicia. Todo eso te permite aprender y conocer gente. Claro. El otro día teníamos a Rita de Canarias y lo comenté, que yo decía, manda huevos que yo te conociera a ti en Santiago, una asturiana, una chica de Tenerife, y nos parecía un chiste. Pero bueno, al final vas creando esa cosilla que yo creo que, voy a usar una expresión muy antigua, mola. Santiago une gente, fue toda la vida. Claro. Sí. Bueno, nada, mi amigo Carlos que me dice que gracias. De nada. Oye, aprovecho para colocarlo de mi libro, que este año haremos unas jornadas. Cuenta tu libro. Y si hay son novios religiosos, os podéis venir igual. A el jubileo, vamos. Y si no, a saludar. Muy bien. Y nada, bueno, eso, gracias a los 3 por estar aquí, a José también, a Natalia, que si ve la duración del debate no me mate. Yo tenía hoy a la plana mayor de los jefes y yo aquí nada, yo no tengo absolutamente nada que decir. No me hace ni puto caso aunque lo diga, o sea que qué más da. Gracias a todos los que nos están viendo, repito, 2 horas, sois unos campeones. Tendríamos que certificar asistencia, que valga un puntillo o algo en las bolsas. Y aprovecho para deciros que este es el penúltimo debate, ¿vale? La semana que viene haremos el último debate y nos vamos de vacaciones en los debates, no pasa nada más. Os iremos contando los próximos días el tema de la semana que viene y gracias a todos por estar aquí y bueno, nos vemos para los siguientes debates. A ver si consigo que participen los que nos ven desde el otro lado y dejáis de vernos las caras siempre a los mismos. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Ay, estaba tan emocionada hablando que no preparé ni el vídeo. En fin. Soy un desastre. Con lo que nos pagan. Bueno, yo a partir desde las 9 empecé a cobrar nocturnidad, por eso estuve yo aquí alargando el tema. Pues es a partir de las 10. Pero yo es a las 9 que soy sindicalista y la cobro cuando me cuando me apetece, cuando me esto. Oye, os lo juro. Ahora, leche. No, que no me entraba. No, iba a poner uno de Graciano, que como final sería muy bueno, pero venga, un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, ahora en serio que no me entra el vídeo. Bueno, pues no me entra el vídeo. Pues no dinos adiós y no puedo acabar un debate bien. Hasta luego a todos. Chao. Hasta luego. La unión hace la fuerza. Nosotros, uno de los eslogans que siempre estamos utilizando es de juntos somos más. Y cuando decimos juntos, entenderlo como queráis, como especialidades, como nivel territorial, etcétera, ¿no? Porque esa unión es la que nos va a dar la fuerza y la que nos va a conseguir llegar al objetivo que nos planteemos. Yo siempre digo, aquello que nos planteemos, si lo trabajamos, lo conseguimos. Lo que no podemos hacer es llorar por las esquinas, ¿no? Yo la pasada semana estuve en Tenerife, ayudando a los compañeros de Tenerife para conseguir un buen resultado en las elecciones sindicales. No pudo ser. No llegamos con el tiempo suficiente ni seguramente en el mejor momento, ¿no? Pero yo se lo decía a todo el mundo, me decían que era imposible, y
perdí mucha energía intentando convencer a gente de que sí que es posible. Yo lo creo y por eso lo transmito así. Yo creo que es posible. Y si nos lo creemos, si sumamos, lo vamos a conseguir. Que no va a ser en un día, ni en 2, ni en 3. Pero si somos constantes, tenemos ilusión y tenemos ganas de trabajar, lo conseguiremos. Bueno, pues este ha sido todo por esta semana. Agradeceros haber estado una vez más aquí con nosotros. Deciros que Debates TSS se despide hasta después del verano. Que muchas gracias a todos los compañeros que han querido participar, a todos los técnicos superiores sanitarios que nos ven todos los jueves, que nos encanta que participéis en los debates, que nos podéis mandar sugerencias de temas para la siguiente temporada y os hago un adelanto. En verano descansan los debates, pero empiezan los podcasts de los técnicos superiores sanitarios, que estaremos en radio, en los principales programas de podcast, os lo iremos anunciando, no os lo podéis perder, que muchas gracias por estar aquí y que espero que nos veamos en la próxima temporada de Debates TSS y gracias a todas y a todos.